Nosotros vamos a hablar sobre tuppers. Bueno, yo soy Seila, él es Aaron. Somos el equipo Moreno Rubio. Sí, es así nuestros apellidos. Vamos a hablar sobre los tuppers, porque, bueno, estábamos pensando en incomodidades, porque la vida es una incomodidad, más en estos tiempos, ¿no? Vivimos tiempos de incomodidades. Y resulta que una incomodidad que hemos adaptado a nuestro día a día, que ya está con nosotros, es el tupper. El tupper. Y mientras Aarón me lo decía y me decía, odio comer en tupper, yo le decía, bueno, tampoco está tan mal. Y yo me decía esto, yo que ahora que estoy en paro, me decía esto mientras yo como en plato y él sigue comiendo en tupper. Y de repente pensé en mí misma comiendo en el metro, en un tupper de judías que se abrió y me estropeó un libro, yendo a clase porque en mi trabajo no había sitio para comer y me dije, pues sí, pues puede que el tupper sea una incomodidad. Ante esto decidimos hacer una encuesta y ya pues continúa un ratito Aarón, que yo he hablado demasiado. Tampoco has hablado tanto, no pasa Bueno, nada. Yo sigo, no pasa Vale, nada. vale. Se me oye igual, ¿verdad? Bueno, en un principio íbamos a intentar hacer un poquito algo más visual ahora, algo más activo, pero por desgracia la vida es así y no hemos podido. En parte porque estaba con mis padres recogiendo tuppers. Esos no son los tuppers malos, esos son los tuppers positivos. De la misma manera que os voy a decir, si tenéis 7 pisos, cobráis sus alquileres y no tenéis que ir a ningún sitio, los tuppers que tenéis en casa tampoco son malos tuppers. Son tuppers de que habéis comido mucho y habéis dicho, pues esto es un tupper. Ese no es el problema, no, nunca lo ha sido. Íbamos a empezar al principio, hicimos unas encuestas, yo tenía la esperanza de que todas las hipótesis fueran positivas y la metodología adecuada a la primera, y no ha sido así, no ha sido así. Así que no se ha podido aprovechar tanto como me habría gustado. Pero sin embargo, me sirve de apoyo para las cosas de las que quiero hablar del tupper como un bonito sistema de opresión. Para empezar tenemos el ciclo del tupper. El tupper empieza, o yo quiero comenzarlo, con planear la comida. Tú dices, bueno, pues hay que hacer la comida, hay que pensar un poco qué es lo que vamos a comer. A ver, yo en esto no tengo problemas porque el que cocina es él, ¿vale? Entonces no tengo problemas porque yo simplemente voy a la nevera, abro el tupper y lo que me toca. O sea, entonces para mí planear el tupper nunca fue un problema porque yo no planeo. O mucho planeo abrir la nevera o el descongelador, o el congelador para descongelar. Planeo qué descongelo. Bueno, pues hicimos la encuesta de qué problemas tenía si a la gente le parecía incómodo planear las comidas cuando preparaba el tupper. Vale. Entonces, la primera de todo es la primera pregunta que podéis verla allí en... ¿Está aquí abajo? Pues esto, la verde. No me engañes. Esta es la azul, pero esta es la de los días de la semana. Vale, pues eso. La primera, que podéis verla aquí en azul, es cuántas veces repetimos la comida del tupper. Es decir, si yo preparo la comida el lunes, si me la vuelvo a comer el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. En este caso, si veis, hay gente que ninguna vez, solo lo come una vez, el 41% de la gente, pero podéis ver que hay gente que la repite una vez, gente que lo repite 2 veces y un 6% de los encuestados que fueron 3 veces comiendo la misma comida. Es decir, yo me he preparado las lentejas el lunes, me las he comido el lunes, me las he vuelto a comer el miércoles porque no iba a repetir lentejas el martes y me las he vuelto a comer otra vez el viernes. Y estamos hablando de un 3%, que tampoco es tan bajo. Yo a eso lo llamo pasta para uno. Bueno, y de esto que es la parte de planearlo, que es hacer la comida, pensar lo que vas a cocinar, porque tienes que pensar recetas para poder cocinarlas en tupper, no coges y dices, sí, un filet mignon, no.
Porque no te vas a llevar en un tupper un filet mignon. No está sucediendo. Vas a comer lentejas, macarrones, ya, paella, con un poco de suerte. Y lo planeas, vas a hacer la compra, vas a hacer las cosas en general y tienes que cocinarlo. Y ahí entraba la parte de cuánto tiempo está la gente cocinando. Me gusta mucho la gente que tiene 0 horas. 0 horas... Sí, yo. Y... 0 horas soy yo, que ahora me voy con el tupper. Y cuando trabajaba, directamente ahora me preparaba el tupper con una noticia que me ponía que pasas un buen día. Y lo echaba. Pero claro, yo 0 horas. He pasado de mi madre a Aarón, o sea, ha sido muy fácil el salir de casa. Y yo aquí realmente esperaba que la gente estuviera muchísimas horas, pero en general la gente está 1 o 2 horas así a la semana. Es una cosa... Esperamos que los que están 10 horas cocinando el tupper no sean los mismos que 3 veces a la semana repiten la comida, porque entonces tienen que ser unas lentejas, con perdón de la expresión, de puta madre. Total, que tienes que cocinar y una vez has cocinado, te lo has llevado, han sucedido cosas que luego entraremos más adelante y se ha acabado el tupper, toca limpiarlo. Yo nuevamente esperaba muchísimo tiempo limpiando el tupper, muchos cacharros. Tener que estar, si el lugar tiene habilitada una zona, hacer una prelimpieza, luego una limpieza y luego el tupper naranja para toda la vida. Pero como vemos, la mayoría de la gente está 1 hora, 2 horas a la semana. Tampoco es una cosa excepcional, con lo cual solamente me sirve para quejarme del ciclo de vida del tupper. Aquí he de decir yo que en este caso soy yo la que limpia los tuppers. Entonces yo también pensaba, digo, bueno, aquí la gente va a estar horas, porque yo me tiro horas limpiando los tuppers. O sea, yo tengo que dejar el tupper de los macarrones con tomate 2 horas en remojo con un poco de lejía para que se vaya el olor, el color y para que vuelva a tener una forma normal, y resulta que aquí no, la gente en 1 horita se los ha limpiado todos a la semana, y yo pensaba, bueno, tampoco es tanto, me cachis en la mar. Creo que comemos demasiado de tupper, es la conclusión a la que llego yo. Como veis, sí que hay gente que está, un 4%, sí que se tira más de 8 horas limpiando tuppers, que supongo que es la gente que más come fuera de casa o que prepara tuppers para ellos y para su familia. Pero sobre todo casi la mitad, el 40%, tarda 1 hora en limpiarlos a la semana, o sea, con el resto de los cacharrería. Yo, como formo pilas y pilas, pensaba que íbamos a estar más tiempo, pero resulta que no. Pues este es el ciclo del tupper. Podemos pasar a la siguiente. Vale, esto. Esto es... ¿Y esto dónde me lo como? Porque claro, como he dicho yo antes, yo digo, el tupper es súper cómodo, y me imaginé a mí misma en el metro. Entonces, Aarón se imaginó en otro sitio. Vale, aquí hicimos una pequeña petición que era que indicamos a la gente una serie de tips, unos comentarios que podía tener el lugar donde iban a comer, siendo el punto 6, pues un lugar habilitado, separado, con mesas, sillas, un microondas, puede incluso una nevera, si hay suerte, o un sitio donde fregar un poquillo, pues lo que viene siendo una zona adecuada y contrastada. Lo de la izquierda es un sticker real de un grupo de trabajo para indicar la hora de la comida. Y eso es una compañera de trabajo donde coge un cajón, abre su tupper ahí presente y pues come en ese cajón sentada en otro cajón. Porque no hay un espacio habilitado para la comida. Entonces, como no hay un espacio habilitado para la comida, come donde sea. En este caso, en un cajón. Encima de un cajón, encima de una caja, en el metro o donde comías tú. Sí, y esto aquí me venía porque yo tenía mi propia historia personal. O sea, todo esto de meter datos, una encuesta, porcentajes, todo esto existe para no contar yo mis anécdotas y decir cómo odio los tuppers. De hecho, el título es un recuerdo que tengo aquí. Voy a hacer un poco la Magdalena de Proust, pero en ese caso es el tupper de Aarón, que es... tener el tupper de lentejas, echarlo y tener el pensamiento de parece que me he cagado. Y pues eso, es que lo odio mucho. Pues en este caso, la anécdota que iba a contar del punto 1 es, quiero que visualicéis las 4 torres de Madrid,
estos centros ultra pros, empresas multinacionales. Vale, hay una que tiene ASA. Es fácil de reconocer, es la que tiene ASA. Esa pertenece a CEPSA. CEPSA, o sea, no estoy hablando embutidos Loli, no, estoy hablando de CEPSA. CEPSA tiene una zona habilitada para Bankia. O sea, CEPSA, Bankia. No es gente pequeña. No son, hemos facturado 1.000 euros, a ver si pagamos autónomos. No. Y hay un pobre Aarón desgraciado haciendo el trabajo más bajo que hay. Le dicen, bueno, aquí hay unos espacios habilitados para la comida, pero tú eres un externo, no te hemos dado ninguna clase de tarjeta, así que ahí tienes un banco en el parque donde puedes comerte lo que traigas. Y bueno, pues a pasar frío y comer... Das mala imagen comiendo en la empresa, eso te has olvidado de decirlo. Claro, no puedes comer debajo de las torres, porque ¿qué va a decir la gente si estás tú ahí con tu tupper frío? Así que nada. Bajas todo el edificio, te vas al parque de enfrente, comes en un banco, vuelves, subes y ya sigues trabajando en... Y ese para mí es el punto máximo de odio al tupper que he tenido. Y los... Echa para atrás que vamos a explicar la apuesta, ¿no? Vale. Que nos queda como poquito. veis, sí que la mayoría de los, bueno, más de la mitad de los encuestados sí tienen una, bueno, más de la mitad no, casi 40, no, 40 y algo no, 43 sí. Casi el 43% tienen una zona habilitada en el trabajo, que tampoco será, no os imaginéis una cocina de alto standing, ¿vale? O sea, lo más seguro es que sea un sitio con el micro, la mesa y tal, pero nos conformamos todos con esto. Pero sí que hay un porcentaje de casi un 20% que seguramente le toque ir a comer al metro, como me tocaba a mí, o irse a comer al parque de delante de las Torres, como le tocaba a Aarón, o coger un cajón, como esta chica. O sea, como sigue habiendo un porcentaje alto, porque no estamos hablando de que sea un 2%, estamos hablando de casi un 20%. Y por última parte de la encuesta que hicimos, planteamos a la gente cuáles eran sus preocupaciones respecto a los tuppers. Aquí tenían varias opciones, con lo cual el sumatorio no es 100, como podéis ver, sino que son sencillamente las cosas que la gente más repetía. Pues problemas que tenían es el libro de Sheila con ese 88% destrozándote la mochila, un 44% de la parte de transporte, donde, como hemos podido ver en la foto, hay gente que ya, o sea, ya el capitalismo es como es y te dice, mira, aquí tienes el tupper y aquí tienes un porta-tuppers. Y luego un 35% de olores, porque esto, volvemos un poquito a la primera diapositiva donde hablábamos de elaborar y pensar lo que vas a hacer. O sea, aquí he puesto eso no se ve bien, pero es un tupper de pescado y al final, hablando de incomodidad, no solamente tu incomodidad, es la incomodidad que provocas a los demás. Porque tú haces tu merluza, como Dios manda, y la gente te recuerda como el hijo de... como esa persona muy amable que una vez trajo una merluza y nos invitó a todos a olerla. Y finalmente, que yo pensaba que iba a ser mucho más importante, los materiales del tupper. O sea, he puesto ahí el clásico tupper de restaurante que te llega y dices, bueno, pues un tupper de regalo, es la mitad de la comida. Pero no, o sea, porque en un principio una de las cosas que nosotros nos preocupaban y que queríamos hablar era de los microplásticos, la adhesión a la alimentación, a los alimentos y luego como eso también te lo comes. Pero... Y sobre todo, es maravilloso cómo nos dicen, no, el tupper, porque pensemos en los antiguos tuppers, ¿no? En el tupper que llevaba mi madre era una caja de zapatos y el tupper que llevaba mi padre era una fiambrera. Entonces, hemos evolucionado a esto, que es el tupper clásico de plástico que todos tenemos. Y ahora nos dicen, no, el tupper de plástico es malo para conservar la comida, llevar la comida, etc. Entonces, tienes que llevar un tupper de cristal. Y tú dices, vale, o sea que tengo que montar en metro durante media hora, una hora hasta mi trabajo con una cosa que pesa medio kilo más lo que llevo encima. Más lo que se rompe, claro. O sea, es que tengo unas posibilidades de que se me rompa increíble. Entonces, al final terminas llevándolo en plástico. Pero parece ser que solo a un tercio de los encuestados le molestó realmente el material. Lo que más molestaba era que la comida se sale.
Y bueno, luego íbamos a añadir alguna cosa respecto al networking, de que la gente que come en Tupper se sienta y se reúne y hace los espacios con gente de Tupper, mientras que si lo que tienes es pagar en una cafetería o ir a un restaurante, estás con gente que paga un restaurante y entonces se generan los cierres sociales. Pero bueno, eso ya son reflexiones y demás para otra ordinaria. Y ya está, ya hemos terminado. Pues eso.